Ahí está, ahora sí. ¿Sí? Perfecto. Bueno, vamos a repasar entonces un poquito de la Parashata Yahua para darle el pie a Marto cuando lleguemos a ese tema, Me que viene es bien, me viene bien. uno de los temas que va a explayar Marto y que va a desarrollar, tiene que ver con parte de lo que nos toca de esta para allá. Que recordemos nuevamente, estamos en el quinto libro de la Torá, estamos en Moshe haciendo como un breve repaso de lo que sucedió en los últimos años de caminata en el desierto, desde que salieron de la esclavitud hasta que llegan a las puertas de la tierra de Israel. Y les está contando al pueblo un montón de cosas importantes para que tengan bien en cuenta. Entre otras, les dice Moshe ahora, vean, miren, pongo adelante de ustedes la bendición y la maldición, la brajá y la clalá, que son las dos palabras técnicas que usamos para referirnos a estos. Y básicamente lo que termina diciendo es que si seguimos, o sea, es una fórmula que se repite mucho. Si nosotros seguimos bien el camino y cumplimos las mitzvot, los preceptos y nos comportamos bien y hacemos las cosas que Dios nos pide, todo bien, nos va a ir muy bien. Si nosotros vamos por el lado negativo, nos va a ir todo mal. Y él lo que le pide al pueblo es que se presenten enfrente de dos montes, el Gerizim y el Eibal, que son dos montes, uno que está al lado del otro, y la mitad del pueblo de un lado y la mitad del pueblo del otro. Y básicamente hace una analogía con los montes que dice, miren un monte que está al lado del otro, que los dos reciben la misma cantidad de luz, que reciben la misma cantidad de viento, la misma cantidad de agua, los mismos golpes de la naturaleza, como uno está totalmente florecido y con pasto y con flores y con cosas lindas, y como el otro está totalmente árido, desierto, que no tiene absolutamente nada. Bueno, con nuestra vida pasa lo mismo. Nosotros muchas veces recibimos un montón de herramientas para hacer cosas, pero no necesariamente lo implementamos para el bien. Y si nosotros lo implementamos para el bien, vamos a hacer ese monte florecido, y si lo implementamos para el mal, va a ser ese monte árido. Que si bien hay circunstancias de la vida que nos pueden tirar para un lado o para el otro, queda mucho en nuestras manos qué queremos ser y qué queremos hacer. Porque muchas veces, de vuelta, nos tocan cartas y que nosotros con esas cartas podemos enfrentarnos a la vida de maneras muy distintas. Entonces es como una excelente analogía de la bendición y la maldición y cómo está en nuestras manos elegir un camino y el otro. Y que es igual elegir uno y el otro, nada más que si elegimos uno, una consecuencia, si elegimos otro, va a ser la otra consecuencia. Después va a haber como una indicación puntual de dónde va a tener que estar instalado el gran templo de Jerusalén, el futuro Beit HaMikdash, que por ahora es un Mishkan, es una sinagoga portátil, es un tabernáculo que se va moviendo con el pueblo, y que una vez que lleguen a Israel va a tener que estar todo eso instalado en un determinado lugar, que es Jerusalén. Que ese lugar va a ser el lugar para los sacrificios. Recordemos que el rezo como tal lo está instituido, y la forma de acercarnos a Dios es con un corbán, con un sacrificio, que puede ser de diferentes maneras, hay diferentes tipos de sacrificios, y cada uno debe realizarse solo en el lugar que está permitido. Sin embargo, acá aparece, se abre la puerta a algunas leyes de kashrut, o sea, de lo que está permitido y de lo que no está permitido dentro de nuestra alimentación, donde dice que si bien solo va a haber un lugar para poder hacer sacrificios, vamos a poder degollar animales en otros lugares siempre y cuando sean para su ingesta y no para adorar a Dios o para pedir perdón o para tratar de acercarnos a Él. Entonces acá es donde empieza a abrirse un poquito y donde se dice que vamos a poder comer la carne pero no la sangre. Y después se va a hacer una analogía de que en la sangre reside el alma. Entonces nosotros no podemos comer lo que sería el alma de un ser vivo. Y ahí entraríamos en la discusión si los seres vivos no humanos tienen alma o no, pero eso es otra cosa, pero se lleva esa analogía entre el mundo animal y el mundo humano. Así que en nuestra sangre está el alma, por eso cuando nos morimos deja de circular sangre por nuestro cuerpo, también como el alma que ya no está junto a nosotros. Aparece una prohibición de que presentarnos como falsos profetas, aparece otra vez el tema de la idolatría y los posibles castigos ante esa idolatría, aparece el tema del maaser, el maaser es el diezmo, o sea que todo lo que nosotros tengamos, tenemos que ofrecer el diezmo, la 10ª parte, como ofrenda a los sacerdotes, al gran templo, y que eso después va a ser utilizado de diferentes maneras, tanto para la manutención de los Kohanim, los sacerdotes, los Levim, que serían aquellos que nos acercan a los comunes, a los sacerdotes, ¿no? A lo que es todo el pueblo, y
para la gente pobre, la gente viuda, los huérfanos, los extranjeros y aquellos que tienen alguna dificultad social puntual. Después aparecen otras ¿Puedo agregar leyes. algo sobre Por eso? favor, adelante. Los Leví, que eran los encargados, y los Kohanim sobre todo, que eran los encargados de todo lo ritual, ellos no habían heredado una tierra. O sea, cuando se hace la división de tierras, ellos no tenían un lugar puntual, y sino que siempre van a estar donde está lo ritual. Entonces, la práctica de la mayoría, por no decir casi todos, los judíos, los hebreos, las tribus, era la agricultura, el ganado, poder sustentarse por sí mismos. Y los levíes no tenían eso. Entonces, ellos dependían mucho de la comida que les lleven cuando hacían las ofrendas y mismo de estas donaciones o de este diezmo que le daban. Excelente, tal cual. Así como agregar temas para el ayuda, lo que nosotros conocemos como tzedakah o como gemilut hasadim, que es la ayuda desinteresada que podemos tener por un otro, también tiene leyes para que nosotros no lo hagamos simplemente como un tema de autoplacer, por usar una palabra correcta y que no se suene burdo, porque si uno tiene mucho y empieza a dar más o poco, no importa, y da más de lo que su condición le permite solamente para que sea reconocido de una manera especial, se puede jugar ahí temas de egocentrismos y de que uno esté pecando también y atacando su propia integridad económica, simplemente para ser mejor posicionado en la sociedad. Entonces nos dicen que de mínimo 10% el diezmo y el Talmud va a traer que un máximo de un 20% podemos dar nosotros de caridad, para tampoco sobresalir y que sea una competencia de quién da más, como que nos ponen límites. Más adelante aparece nuevamente el tema del año sabático, nos dicen que cada 7 años, o sea, el séptimo año, va a pausarse muchísimo la actividad económica, la actividad del campo y algunas cuestiones que tienen que ver con eso, y que en el séptimo año los préstamos serían condonados o serían perdonados o serían como alivianados, y que los esclavos que nosotros teníamos bajo nuestros bienes iban a ser liberados, salvo que el esclavo quiera seguir siendo esclavo. No recordemos esclavitud como alguien que recibe latigazos todo el tiempo, sino como si yo tenía una deuda con alguien y no se la puedo pagar, esa persona pasa a ser mi esclava. ¿Sí? Esclavo quiere decir que trabaja para mí, un obrero, un campesino, alguien que trabaje a partir de ahora bajo mi mandato, y yo tenía ciertas obligaciones. Dejarlo descansar una vez a la semana, Shabbat, darle comida, darle un techo, cuidar por su integridad. O sea, eso no me daba mi derecho sobre la persona. Yo no era su dueño, sino que era dueño de su tiempo productivo, básicamente, hasta que se pague mi deuda o hasta el séptimo año. Y finalizando aparecen algunas leyes puntuales que tienen que ver con las 3 fiestas de peregrinación, lo que se conoce como Shloshet Arregalim, que son Pesach, Shavuot y Sukkot, ¿no? La fiesta que recordamos la salida de la esclavitud, Shavuot, que es la fiesta donde recordamos la entrega de la Torá, ¿no? Después de 7 semanas de haber salido de la esclavitud y que se nos entrega la tabla de la ley. Y por último Sukkot, que es la fiesta de las cabañas, que la celebramos durante Tishrei, el primer mes del calendario hebreo, luego de que termina Kippur. ¿Sí? Que también dura ahí una semana u 8 días, dependiendo si estamos en Israel o en las diásporas. Así que ese fue así un breve repaso por los temas más importantes de nuestra lectura semanal, que es Parashat Re'e, que quiere decir mirá, en imperativo. Ver, mirá. Y bueno, yo yendo con el tema de Kashrut, quería venir y traer un poco, porque sé que en latitudes, por ejemplo, siempre hablamos de que la comida es kasher, que tratar de comer kasher, en todos los espacios que estábamos compartiendo se comía kasher. Entonces por ahí a veces queda como súper obvio, como bueno, kasher, bueno, pero ¿qué es kasher? ¿Qué se puede, qué no se puede? Entonces, esto obviamente fue algo que fui armando con el tiempo. De tener que explicarle a mis amigos no judíos o la gente que conocía que no era judía. Quería entender un poco más qué era, por qué yo salía con ellos y comía distinto o no comía. Entonces fui armando esto y obviamente después lo fui estudiando también. Y tengo acá como una presentación para mostrarles. Después si quieren se las comparto para que les quede como... ¿Cómo se llama? Para que les quede como... Ahí, le quede a ustedes. Pero bueno,
eh, está explicado un poquito ahí, pero dice, bueno, que la comida kasher es esto que está apto y que nosotros podemos comer. Y estas leyes aparecen todas en la Torá. Obviamente después hay un montón de discusiones en el Talmud sobre distintas cosas. Pero bueno, si nos abocamos un poco a cómo, por ejemplo, en mi práctica judía, ¿qué tengo que pensar yo para respetar kasher? Bueno, es ver las cosas que se puede comer, que no se puede comer y cómo lo podemos mezclar, qué se puede y qué no. Entonces, el primer concepto es poder definir cuáles son los grupos de los alimentos, ¿no? Entonces nosotros tenemos las carnes, los lácteos y los neutros, como los tres nombres. Ahí se los puse en hebreo también por si surge en algún momento, pero en un coloquio así, charlando, si uno dice carnes, lácteos y neutros, se re superentiende. Después pueden ver que diga basarí, jarabí o que diga parve. Parve sobre todo van a ver mucho en los elementos que quieran comprar y que quieran asegurarse que lo pueden mezclar con los otros grupos. Bien, entonces empecemos por el grupo de las carnes. Las carnes son los animales terrestres y las aves, y que no incluye a los pescados. Y ahora después vamos a ver por qué. Pero básicamente tiene que ver con lo que dijo Mati antes de la sangre, ¿sí? O sea, en un pescado, como no tenés todo el proceso de sangre, qué sé yo, esto entra en otra categoría. Los animales terrestres tienen que ser rumiantes, que son los que tienen varios estómagos y tienen un método de digestión muy particular, y tener la pezuña partida, ¿sí? O sea, hendida en dos, ¿sí? Y tiene que cumplir con esas dos condiciones para poder ser kasher. Un ejemplo muy conocido es el cerdo, que no es kasher porque tiene la pezuña partida, pero no es rumiante. Y entonces, bueno, yo les puse ahí algunos ejemplos que son más conocidos, que son vacas, ovejas y cabras, ¿sí? Creo que la carne más común, por lo menos creo que en todos los países y lugares donde estamos, provincias, es la carne de vaca, ¿o no? Y creo que la otra muy común es la carne de cerdo, que bueno, por cuestiones que acabo de explicar, no se puede comer. No existe, después vamos a ver cómo se kasherizan estos alimentos, pero no existe un cerdo kasher. Lo que sí existe, por ejemplo, es carne de vaca kasher y carne de vaca no kasher, que ahora vamos a ver. Y con las aves, uno no tiene una categoría así, pero sí hay una lista como en la Torá, ¿sí? de aves que se pueden y que no se pueden, pero el concepto es que no sean aves carroñeras o cazadoras, no, que sean aves como tranquilas, normales. Entonces ahí puse como algunas de las que creo que he comido, ¿sí? Ganso nunca comí, mentira, y pato tampoco. Pero pollo, pavo y codorniz, los huevitos de codorniz son muy conocidos. Son cosas que son kasher y que se pueden comer. En ambos casos, los animales tienen que ser matados por un shohet, ¿sí? Que es esta persona que es Shomer Mitzvot, que es una persona que cuida las mitzvot, que está instruida, que es una persona por lo general que está capacitada para hacer estas cosas y que tiene que hacer que el animal sufra lo menos posible. Entonces se lo mata lo más rápido posible al animal para que no sufra. Entonces después se le saca toda la sangre al animal, porque no la podemos comer, porque como dijo Mati, representa la vida, el alma del animal. Y entonces primero como que hace que se caiga toda la sangre que se puede, y después se la corta y se la sala para que absorba toda la sangre que es posible. Y después obviamente se la lava, ¿sí? Por eso van a ver, si han podido comparar, que en términos generales la carne kosher suele ser un poquito más salada que la carne taref, que no es kosher, ¿sí? Y bueno, entonces ustedes van a ver que muchas veces si compran la carne kasher empaquetada directamente, que va a tener sellos. O si pido comida kasher en un avión, te viene todo cerrado, te viene con los sellos, tal cual. En mi caso, por ejemplo, la carnicería que trae a casa, como me la manda con un delivery, me la manda también con una cinta, todo, para mostrar que es kasher. Si uno va a una carnicería y te la cortan la carne ahí en el momento y te la está dando directamente la carnicería, puede ser que no te la den con un sello, no pasa nada, estás en el mismo lugar que ya tiene la certificación. Y hay una parte que es el nervio ciático y toda la carne está en contacto con esa, que no podemos comerla
porque es la parte, nos recuerda a cuando Jacob tuvo un sueño, el tercer patriarca tuvo un sueño y luchó con un ángel que representaba la presencia de Dios, y este ángel lo lesionó en esa parte. Entonces, desde ahí salimos que no podemos comer como la parte trasera, ¿sí? Aparte, dejamos hacer una aclaración. Técnicamente, lo que no se puede comer es el nervio Claro, ciático, sí exacto. la parte trasera, siempre y cuando se saque el nervio ciático Tal cual. cumpliendo unas normas muy particulares. Sí, Como esas normas muy particulares son muy complicadas de cumplir, prácticamente se dice que el cuarto trasero está prohibido. sí, lo que voy a decir es Pero que hay lugares hay, en Israel, por ejemplo, donde se saca el nervio ciático y se puede comer, no sé, riñón, por decir de alguna manera, o lomo, que son cortes que no se encuentran dentro de la mitad delantera. perfecto, sí, tal cual. En Argentina en general no se encuentran esos cortes, tal cual dice Mati. Si alguna vez tienen chance de ir a Israel, creo que en Uruguay también de vez en cuando se encuentra, creo, no estoy seguro. Me dijo mi viejo alguna vez, no lo comprobé yo, pero me dijo que es posible. Bueno, después tenemos los lácteos, ¿sí? Que es la otra categoría, que esta es la categoría que no se puede mezclar con la anterior, con la de las carnes, ¿sí? Y en general, por lo que yo tengo entendido, por lo menos yo siempre lo practicé así, es que ninguna leche con ninguna carne. No sé, Mati, si vos lo practicás así de la misma manera. Yo siempre lo entendí así. Igual nunca tomo leche de otra cosa que no sea de vaca. Está muteado, así que no sé qué está diciendo. Es un facto que lo que consideramos carne, que pueden ser terrestres o aves, no se mezclan con ningún tipo de leche, Ujú. porque, de vuelta, tiene que ver con ya reglamentaciones muy puntuales, pero que también si se mira desde afuera, que, o sea, está todo motivado por una forma de entender la ley que se llama Maharita A'ain, o sea que el que mira de afuera, si me ve a mí haciendo eso, prácticamente, o sea, no podría identificar si lo que estoy tomando es leche de cabra o leche de vaca. Igualmente que la ley original, que lo que dice es que uno no puede comer al cabrito en la leche de su madre. Entonces, técnicamente, si nos regimos solo por esa norma, podríamos comer carne de vaca con queso de cabra. Claro. Pero bueno, directamente ya se hace una prohibición de raíz, lo que se conoce en hebreo como de jumbra, no como de máxima, para que no haya ningún tipo de malos entendidos ni confusiones propias que tengan que ver con el descuido. Sí, les doy un ejemplo que a mí me gusta, que es, supónganse, acá por ejemplo hay un shopping que es el Abasto y que tiene un McDonald's Kasher. Pero yo no puedo comprarme una hamburguesa en el McDonald's Kasher y sentarme en el McDonald's no Kasher a comer la hamburguesa. ¿Por qué? Porque yo, si me estoy sentando en el McDonald's no Kasher y la gente sabe que yo como Kasher, la gente va a pensar, ah, se puede comer en este McDonald's porque es Kasher. Entonces es una cuestión de ser y parecer y tener esa actitud de decir, no, yo lo voy a hacer en el lugar donde corresponde y donde no corresponde no. Que no es Sí, ahí es específicamente lo donde, mismo, pero es el espíritu de... y ahí es donde entran algunos agujeros legales, como por ejemplo los quesos no lácteos. O sea, no sé, hay marcas súper veganas que, Los alimentos a base... Sí, sí, sí. claro, a base Los de paquetes de plantas, los quesos, los paquetitos de queso, que hay muchos que no son queso. claro, entonces técnicamente uno podría, pero de vuelta volvemos a esta norma anterior. Entonces ahí lo que decimos es que si uno lo quiere hacer, hacelo dentro de tu casa sin que nadie te vea, porque no estás incumpliendo una ley y nadie te va a mirar pensando que la estás incumpliendo. Claro, por ejemplo, yo en casa me he comido una Notco, que son hamburguesas que son vegetales, que simulan carne, con un pan que por ahí puede contener lácteos. ¿Sí? Pero no lo haría en un lugar público, porque puede parecer que estoy comiendo una... ¿Sí? Para que se entienda. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos? Acá hay muchas costumbres distintas. Hay distintas responsas según el movimiento, según todos. ¿Sí? Yo les cuento, por ejemplo, yo en general cuando como lácteos espero media hora para comer carne, ¿sí? Y trato de enjuagarme la boca siempre al menos, o si puedo lavarme los dientes. Y al revés, si comí carne, yo espero 72 minutos. Y a partir de ahí, podría comer lácteo. Hay gente que espera 6 horas, o lo mismo, o sea, y espera mucho tiempo antes de comer carne cuando comió lácteos. Pero creo que el espíritu sobre todo es no mezclar los alimentos en la misma comida. ¿Sí? Que es como lo importante, creo, de llevarse de mensaje de esto. Nada, una vez que uno se acostumbra, no es tan complicado. Prometo
no es tan complicado. Si alguno de ustedes no se animó a meterse en esto, es realmente muy lindo y gratificante. Y el tercer grupo, que es los neutros, los podemos mezclar con cualquiera de los dos, no hay problema, que son pescados, huevos, frutas, verduras, hongos. Y los pescados tienen que seguir dos reglas también, que es que tienen que tener aletas y escamas. Tienen que tener ambas. Básicamente todos los de río y algunos de mar. Claro, tal cual. Hay excepciones, pero básicamente esa es la norma. Sí, sí, sí. La mayoría de los pescados blancos, la mayoría suelen ser... Pero siempre uno es una pavada. O sea, buscas en Google, hoy en día es muy fácil, ¿sí? Buscas en Google y te cuentan todo sobre ese pez. Y si quieres ver fotos, podés ver fotos. Y es como bastante fácil. Hay listas por todos lados también. Me pueden preguntar a mí. Pero bueno, nada. Eso es un desafío todo el tema de los pescados. Pero se puede. Hay un montón de pescados que se pueden. Creo que los mariscos y son las cosas más difíciles que no se pueden, ¿no? Digo, que son más conocidas que no se pueden. Ni mariscos, ni crustáceos, ni... Tal cual. Todo eso, hay solo una confusión con los cornalitos, para los que somos argentinos y nos gustó ir a Mar del Plata alguna vez, los cornalitos sí se pueden. ¿En serio? No son ni crustáceos ni mariscos. ¿Qué es? No sé qué es un cornalito. Es un pescadito, okay. Chiquitito. Sí. Ah, es tipo las sardinas. Que se suele comer a modo de snack, frito, sí. Así, pero bueno. Bien. Eso no es... tiene aleta y escama, es un pescadito chiquito nada más. Sí. Bueno, lo último que quería agregar es que, como mensaje, creo que cuando estábamos en el jardín del Edén, nosotros no, pero Adán y Jabá, los primeros seres humanos, Dios les propone que coman de todos los frutos menos de un árbol. Con lo cual, la idea era que sean vegetarianos. Y después, cuando salieron del Edén, obviamente era imposible pedirnos que no comamos carne, ¿sí? Obviamente hay alguna gente que tiene esa voluntad y le sale y lo hace muy bien. Pero entonces busca cómo puede limitarnos algo que no es el ideal para que podamos vivir en sociedad, vivir bien y al mismo tiempo poder sentirnos un poco que no es que estamos comiendo cualquier cosa, sino que estamos limitando un poco nuestro menú. A mí me pasaba que yo empecé a comer kasher más o menos a la edad de Bar Mitzvah. ¿Sí? Cuando cumplí 13 empecé a hacer el proceso de empezar a comer kasher. Y entonces, a mí lo que me pasó es que yo antes comía de todo y mezclaba todo y no me importaba nada. Y empecé a pensar mucho qué era lo que comía, cómo comía, cuándo comía, con quién comía, en dónde comía. Y me ayudó mucho así como decimos, bueno, quiero cuidar qué consumo, no sé, de contenido, todo eso. Bueno, quiero cuidar qué meto dentro de mi cuerpo y cómo lo meto. Porque, nada, y creo que es una mitzvah que se aprende y se siente mucho más una vez que uno lo está cumpliendo. Siento que como que de antes es difícil que algo te motive a hacerlo más que querer cumplir, pero una vez que lo estás cumpliendo, no sé, creo que es muy difícil dejarlo. O sea, yo nunca me imaginaría no comiendo kasher. Yo quiero agregar dos cosas más a esto que dice Marco. Una que tiene que ver con una razón histórica que no es la explicación de por qué se come kasher. La explicación de por qué se come kasher es porque lo dice la Torá. Después podemos encontrar un montón de razones lógicas que nos cierren, que nos gusten, que no nos gusten, pero es porque lo dice la Torá. Una razón histórica que tiene que ver con esto es para que nosotros no nos mezclemos y no nos asimilemos con otros pueblos, porque muchas de las cosas que pasaban se definían en grandes banquetes, en grandes mesas, en grandes fiestas, y nosotros al no poder comer cualquier cosa, al no poder tomar cualquier cosa, también hay kashrut sobre las bebidas. Entonces, al no poder hacer un montón de cosas, directamente nos restringían el mezclarnos con otra gente. Entonces, eso es una razón que tiene que ver con el cuidado y la integridad del pueblo. Otra razón tiene que ver con el tikkun olam, con el entender nuestro lugar en el mundo y para qué venimos. Si nosotros entendemos, más allá de la razón, pero entendemos que no todo es nuestro, sino que solo algunas cosas son nuestras, y nos preguntamos por qué, y la respuesta es porque Dios lo dijo, tenemos que entender que nosotros no somos los dueños y amos del mundo, sino que venimos a completar el mundo y no a ser los dueños de. Entonces, si nosotros entendemos que tenemos límites y que no todo es nuestro, ya por una bajada de línea religiosa, ya ahí entendemos también un poco más nuestro lugar en el mundo, que no todo es para nosotros. ¿Por qué? Porque lo dijo Dios, punto. Te puede gustar, te puede no gustar, pero tenés esa limitación.
Entonces, no venís a hacer lo que querés, sino que vos venís a completarlo, no a hacer el reino y amo. Entonces, tiene que ver ahí con una razón también que explican bastantes sabios que va por ahí un tema. También, no solo, sino también la kashrut va por ahí. ¿Preguntas? O comentarios, por ahí no quieren hacer preguntas, pero quieren hacer algún comentario. Comentarios, Yo ninguna. muy complejo explicarle a la gente que no es judía, digamos, el tema del kashrut. ¿Por qué? O sea, cuando le decís, de esto? o sea, cuando le decís, por ejemplo, cuando te preguntan ¿por qué no comes tal y tal cosa? Y vos le decís, bueno, pero cuando dice la Torá, lo dice Dios. ¿A qué pelotude? Es un libro. No, bueno, pero o sea, como que es no... una persona que te está, perdón, con todo el respeto, lo digo, te está faltando el respeto a vos y a tus creencias. No, no Bueno, creo que sea sí. un problema de explicación ahí. O sea, no. Te lo digo como Generalmente yo explico que es una como norma nota, ética religiosa, Jenny. Yo explico que es una norma ética que tiene que ver con la religión judía. Claro, sí. Yo les explico, pero bueno, por ahí te dicen, ¿no? O sea, como que no entienden que es una norma que la dice Dios y que hay que respetarla solo por eso. O sea, como que no le encuentran una razón No, lógica. es que no tiene una razón lógica. Claro, Es un por eso. O sea, son las mitzvot que no tienen explicación. No tiene. Como el católico no come carne en Pascuas y Claro. como el musulmán no come cerdo y ayuna durante 40 días, durante todo un mes, medio ayuno, bueno. Sí. Normas. Igual me pasó desde chica porque yo, por ejemplo, no como carne porque no me gusta y todo el mundo me dice, ¿cómo no te vas a comer un asado? O sea, como que no entienden. Pero bueno, qué sé yo. No, pará, esa parte te la había salteado. Yo ahí me pongo del otro lado, Jenny, me pongo del lado de los que te critican. Mira, Jenny, yo he ido a un montón de asados con amigos donde no comí carne y no pasó nada. O sea, sí, nada, todo no pasa bien, nada. qué sé yo. Lo bueno es que después de a poco como que ya se van preocupando, ¿viste? Dice, pero vos podés comer esto con esto y bueno, ya después, ¿viste? Como que ya empiezan a jugar un poco con eso, entendiendo de que uno no come cosas. Total. No, y además me pasa hoy en día que tengo amigos vegetarianos. Entonces, para hacer un plan con amigos vegetarianos es mucho más fácil. Sí, totalmente. Sí. Preguntas, dudas, comentarios. Pregunta, Mati. ¿Cómo sería el tema de todo lo que es las bebidas? Calla. Es un tema y principalmente tiene que ver con las bebidas producidas a base de destilados, de uva o que tiene que ver con ciertos cuidados puntuales desde el momento que se arranca la uva hasta que llega a la botella. Entonces, tiene que haber ciertos cuidados si fue producida y arrancada y procesada por una persona judía o no judía. En caso de que sea una o la otra, el vino se puede procesar después también de una manera distinta. Hablo del vino puntual porque es capaz lo más simbólico. Existe, por ejemplo, el vino mebullal y el no mebullal, Hierves, ¿no? el hervido y el no hervido, que el hervido es como que pasa por un proceso extra, entonces puede ser incluso servido y descorchado por cualquier persona, y el no mebullal, que es el vino que se suele tomar en cualquier lugar no kasher, o sea, el que no está hervido, solo lo puede descorchar una persona especial que sea judía y que cumpla mitzvot. Entonces, por ejemplo, si uno va a un casamiento o una fiesta, no importa, donde se cumplen las reglas de kashrut y donde va a haber vino kasher, siempre el presupuesto, el gran diferencial va a ser si es con un vino o con el otro. Porque si es con un vino que es más rico, que es el no hervido, tenés que pagarle, que cobra fortunas, a una persona que se encarga específicamente del descorche. Entonces, ahí hay como cuestiones técnicas que también ya los movimientos un poco más liberales empiezan a discutirse si el día de hoy, con el tipo de producción industrial que tenemos en la gran mayoría de los vinos del mercado, se tiene que seguir o no con ese tipo de normas. ¿Tenemos alguna teshuvá de esto o todavía no? Si hay teshuvá, podemos estudiarla, podemos traerla. La gran mayoría del movimiento conservador acepta que en el día a día uno pueda tomar cualquier vino
pero que en los momentos donde uno hace el kiddush de la santificación del Shabbat o de alguna fiesta en particular, sea con un vino kasher. Sí, yo hago eso. Yo, por ejemplo, para Shabbat y para los Hagim siempre combino Pero ayer. ahí Teshuvot, Sí, por yo eso también. Creo que por tiene que eso ver hicimos con también esto. eso en Latitudes. Claro, que tiene que ver con esto, con entender que con tanta producción industrializada, los cuidados que hay son los mismos que se mantendrían en una producción 100% kasher. Pero eso Me no faltó estaba en agregar algo Eruvs, que ¿o no? tiene que ver con esto, que es una de las categorías de kashrut muy puntuales que no estaban en el listado, es lo que se llama el Batel Beshishim. El Batel Beshishim se llama el 1, en realidad cancelación en 60. ¿Qué es la cancelación en 60? Que si yo tengo un alimento que está contaminado en un 60avo o menos, ese alimento entra en una condición especial de kashrut que me permite comerlo, pero que no todos lo van a comer. Porque, Accidentalmente. claro, por ejemplo, si yo estoy cocinando una sopa de pollo y pasó alguien una gotita de leche y yo no me di cuenta y seguí cocinándolo y me entero después, es 1 en 60. Entonces no voy a tirar toda esa sopa de pollo, pero tengo que avisar que eso es 1 en 60. Entonces hay muchos alimentos, sobre todo en Argentina, que hay un mercado un poco más amplio de kashrut, que el alimento dice 1 en 60, por ejemplo. O las guías de alimentos te dicen esto es 1 en 60. Como el que te dice puede contener trazos lácteos y vestigios de almendras y maní, bueno, lo mismo. Como que no sabemos, sí, pero como no se puede garantizar que la limpieza de la máquina haya estado en un 100%, se pone eso. Como para que, Está bueno, bien, que es pero muy cuidadoso. según como yo lo entiendo, yo no puedo conscientemente usar eso. Como. O sea, Claro, pero si yo entré, es esto, una máquina se la limpió bien y a fondo, que es donde se hizo una producción anterior de algo lácteo, por ejemplo. sí. Se la limpió a la máquina, se la callerizó todo y ahora se hizo algo carnio. Pero surge la duda de si podría todavía estar sucia, bueno, 1 en 60. O en la misma fábrica, en el mismo espacio, recinto, en dos máquinas distintas, están fabricando cosas distintas y pudo haber saltado una gota de, bueno, no tengo la certeza, pero tampoco puedo eliminar toda una producción por una duda. Entonces, ahí es donde entran estos vacíos o grises en la ley. Mona, ¿querés hacer una pregunta? ¿Qué diferente tiene el vino de Pesaj, por ejemplo, con el vino regular si ambos son kasher? Que tiene los mismos cuidados de Pesaj que cualquier otro alimento. Que tiene un cuidado especial de que esa uva no pasó por un molino donde antes se hizo una molienda de trigo. Ok, está Solo el tipo. molino para aplastar uvas. Y siempre fue un molino para aplastar uvas. Y donde se hizo una limpieza especial, por si las dudas, un obrero de los que estaba ahí estaba comiendo un sándwich y se le cayó una amiguita de pan y descayerizó para Pesaj. Entonces lleva como todos esos procesos extras. Es como la élite de la élite del cuidado. Por eso son caros. Claro, pero no tiene ninguna diferencia en sí ese vino kasher con otro vino kasher. Igual que otros alimentos donde lo único que se tiene cuidado es qué pasa en el ambiente, no sobre el producto en particular. Por ejemplo, almendras kasher le Pesaj. ¿Qué tiene una almendra kasher le Pesaj? Que se cuidó que en el contexto en el que estaba guardada, en el lugar donde, en el silo, donde sea, bueno, era solo almendras. Sí. Preguntas, dudas, comentarios. Todos los quesos, porque yo me acuerdo que el Gaby Prisker nos hablaba de los quesos que ahora son todos kasher, digamos, por el tema de la industrialización, digamos. Hay algunos que hacen. Abriste un mundo, Jenny, ahí, un mundo de Hay preguntas. algunos que usan cuajo animal, ¿no? ¿Cómo es? Es Claro, así. por el cuajo, decía él. Eso que La ahora mayoría están son kasher igual, pero. Hay O que sea, la dividir mayoría quesos no. duros de quesos blandos, hay que dividir tipos de producción, si es industrializado o casero, o tipo de una finca que hizo un queso de cabra. Claro. Entonces, muchas instituciones del movimiento conservador
determinan que los quesos de grandes marcas, salvo algunos quesos en particular, se pueden comer. Eso es. Porque pasa por un proceso de producción tal que ese cuajo, incluso si es animal, pasó por tanta producción que pierde su esencia original. Claro. Distinto es una empresa familiar que fabrica 3 quesos al día o 10 quesos a la semana, que usa cuajo que le sacó directo de la grasa de vaca que faenó hace 2 días. ¿Sí? Entonces, hay un montón de cuestiones técnicas puntuales que podemos también estudiarlo en algún momento puntual, lo que es la teyubá del movimiento conservador, o sea, lo que es la respuesta del movimiento conservador a este tema, que básicamente nos dice esto. O sea, es un poquito más profundo, pero como la gelatina. Las gelatinas del mercado básicamente son hechas a base de cerdo y pescados varios, o sea, por hueso de cerdo o de pescados varios. Algunas de mundo animal, de mundo vegetal, pero muy pocas. Pero, por ejemplo, en la página de Kashrut, de Alimentos Kasher de Chile, figuran todos los yogures que están en el mercado, incluso los que usan gelatina, te dice, usa gelatina, pero lo consideramos kasher. Ah, bueno. Pero la gente que es muy, muy cuidadosa y que es muy, 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 muy puntillosa no lo va a comer. Estoy hablando que esa página es una página del movimiento ortodoxo, no es de un mundo más liberal o más conciliador con alguna cosa, sino que es bien estricto. Pero te dice, este yogur contiene gelatina. Y sigue siendo kasher. Quiero traer una charla que tuvimos con Mati en Latitudes no este, sino el pasado, que era que en la antigüedad todo era muy simple. O sea, vos ibas a agarrar el alimento y no tenías ningún alimento procesado, nada empaquetado. Todo era muy simple. Ibas a la panadería y agarrabas el pan y ya está, y ese tipo de cosas. Hoy en día está todo como muy súper complicado. Entonces, de alguna manera, algunas de estas cosas buscan, no digo simplificarnos la vida, pero no hacernos la vida imposible. Porque la Torá y la halajá y la ley judía nunca busca hacernos la vida imposible, sino hacernos la vida ética, moral, correcta, no imposible. O sea, la misma Torá lo dice. Sí, pero es verdad que hay algunas corrientes en particular, no voy a mencionar a ninguna, que lo que tratan de hacer es poner barreras por todas partes para que solo vivas de determinada manera. Y bueno, para algunas personas puede funcionar muy bien. Pero bueno, es eso, ¿no? Y hay otras corrientes que tratan de conciliar un poco la forma de vida que tenemos sin que perdamos la esencia del cumplimiento. Básicamente. Preguntas, dudas, comentarios. Vamos. Claro, Estamos bien, entonces. Hoy, ¿no? Ahora nadie se vaya a comer después de acá una milanesa con queso, un sándwich de jamón y queso, porque sería un dolor al alma para mí, pero estamos bien igual. Bueno, gente, entonces, si estamos bien, será un placer reencontrarnos la semana próxima. Recordemos que este sábado por la noche estamos dando inicio a nuestro último mes del año, Elul. Así que seguramente en la clase no le pregunté a Marto, pero imagino que sí. Hablaremos un poquito de las costumbres de Elul, hablaremos del Heshbon HaNefesh, del balance del alma y de algunas costumbres que tienen que ver con esto, más allá de los temas que nos traiga nuestra para allá. Perfecto. Genial. Bueno, súper. Que termine así que bueno, la semana y ya vaya. Igual para ustedes. Y como siempre ha sido casi un placer compartir este espacio con ustedes. Casi. Chao, chao. Casi. Gracias.